una sonrisa preciosa que contagia. Y recibimos con un bravísimo enorme a Juan Sebastián Aragón. Ahí está la sonrisa, vea, esa es. ¿Dónde está? Bello, hola. Sandra, Marcelo y a toda la gente que nos está viendo en este sábado, un abrazo muy grande, ¿cómo están? Qué felicidad estar acá de nuevo. El tiempo pasa, Juan Sebastián, 2 años larguitos. Me acuerdo de esa entrevista que estuvimos en aquel lugar, no estuvimos en el set, estuvimos por fuera conversando de la vida y ya pasaron casi 2 años y medio. Estabas en vísperas de entrar a este club maravilloso de la paternidad. Sí, estaba ahí, ahora mi hijo ya me mira y me dice, papá, no pegas, me dice. Y yo, ¡hijo madre! Ni te digo lo que me dicen las guías. No, de ese tema vamos a hablar más adelante, porque ya va para 11 y 10 años. Juan Sebastián, ¿qué pasa por tu mente, por tu corazón, por tus emociones artísticas y también a través de la sociedad de gestión, esta repetición, esta nueva etapa de una novela que está robando otra vez la atención del público en Colombia? Vaya, no, es una mezcla de emociones, todas muy positivas, porque pues por un lado, a saber que un trabajo que se hizo hace ya 17 años vuelve a conquistar el corazón de los colombianos, además en un momento en el que la novela está en Netflix, o sea que de todas maneras que sea que tenga un rating como el que tiene en este momento, a pesar de que está en la plataforma, es increíble. Que la gente vuelva a enamorarse de estos personajes y esta historia es maravilloso, es el mejor aplauso que puede recibir un actor y pues además, como tú muy bien lo mencionas, gracias a ese trabajo que ha sido el producto del esfuerzo de muchos actores acá en Colombia, que tengamos la ley Fanny Mickey y nuestra sociedad de gestión colectiva para que este éxito también represente una retribución económica para los actores de esta y de todas las novelas que se están dando en Colombia y en el mundo. Eso es una gran noticia para los intérpretes del audiovisual, entonces son muy, muy buenas noticias. Juan Sebastián, ¿te sientas en las noches a ver a Armando Navarro? Quiero decirte que yo sí me siento, que yo me río y disfruto de este personaje, que aunque sí es proxeneta, frío, calculador, medio villano, pues me hace reír mucho, es como el coyote, casi todo le sale mal. Tal cual como el coyote, tal cual. Y yo creo que es una cosa muy rara, porque a pesar de ser un personaje que tiene tantas sombras y de ser proxeneta y de ser tan proclive a la violencia y todo esto, de todas maneras la gente lo quiere mucho, creo que tiene que ver con la mala suerte de que todo le salga mal como el coyote y con sus aliados que también son unos payasos pero también que es un tipo profundamente enamorado de su mujer, ¿no? Yo creo que eso, dentro de todos los defectos que tiene Armando Navarro, yo creo que la gente logra ver ese corazón y es un personaje que la gente lo quiere mucho, excepto algunas veces que me cogieron a carterazos, pero bueno, esa es otra historia. A carterazo limpio en la calle, Juan Sebastián. ¿Qué sentiste en ese momento, en el 2003, haber estado inmiscuido en la producción de esta nueva versión de Las Aguas Mansas, habiendo sido uno de los 3 gavilanes de la otra época? O sea, ¿qué veías, qué diferencias sentías y cómo te adaptaste a ese estilo un poquito diferente de hacer un trabajo más internacional? No, pues fue muy interesante porque además eso puede pasar mucho con las historias, ¿no? Hay historias que se hacen varias veces en el teatro, vamos a ver varias versiones de Hamlet, vamos a ver varias versiones de La muerte de un viajante. Entonces, en este caso, además, con lo que implica eso, con el paso del tiempo, ¿no? Porque Las Aguas Mansas la hicimos en 1994, yo tenía 22 años, después cuando hice Pasión de Gavilanes ya tenía 31, y pues una historia que a mí me encanta porque es una novela muy sui generis, ¿cierto? Siempre las novelas generalmente cuentan la historia de una sola pareja, y esto era la historia de 3 hermanos y de 3 hermanas, y estaba también pues Rosario y Armando, y era como todo un universo que en la primera versión sucedía poco después del Bogotazo. Y luego tiene esta versión que es Tex-Mex, que además pues tuvo tanto éxito con unas circunstancias que eran muy, muy curiosas, porque a pesar de ser contemporánea en ese momento, 2003, se conservó un aspecto de la novela original, y era que no había celulares, porque dramáticamente eso hubiera cambiado todo, el hecho de uno poder llamar a alguien y decir, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no apareces? ¿Qué tal? Pero se conservó ese mundo que era moderno, pero no tenía celulares, porque la trama necesitaba que la gente no se pudiera comunicar.
Entonces fue un experimento fantástico, con unos grandes compañeros. Qué delicia haber compartido escena con Sharik León, con El Gato, con Mario, con Franco, con Michelle, que era mi némesis, con mucha gente que quiero tanto, con Dana, con la que pues trabajé tanto desde niño, con Paola también ya había trabajado, con Natasha no había trabajado, pero también me encantó trabajar con ella. Entonces era un elenco maravilloso bajo la dirección de Rodrigo Triana. Eso tengo unos recuerdos fantásticos de esa época. Juan Sebastián, y también recuerdas, por ejemplo, retos que se te presentaron en el desarrollo de este personaje, al no haber tanta tecnología, al tener que hacer las cosas más o menos como la de piedra, porque tengo entendido que cuando estaban en sus caballos estaban en los hombros de alguien y actuaban con la brisita que le daba un ventilador. No revele esos secretos. Eso pasó en la versión original, eso pasó en Las Aguas Mansas, porque el personaje que hacía, el actor que hacía el personaje de Juan, que es Juan Carlos Gutiérrez, tuvo un accidente en moto, entonces no podía caminar, no era caballo sino caminando. Entonces había una escena, estábamos colgadísimos, estábamos muy cerca de salir al aire y teníamos que grabar esa escena y el director de esa versión, que fue Aurelio Valcárcel, probó varias cosas, probó montarnos en un dolly, pero obviamente en el dolly pasábamos así como si estuviéramos en dolly. Entonces probamos distintas cosas y pues Juan Carlos no podía caminar, estaba enyesado. Hasta que llegó John Silva, yo no sé si tú te acuerdas, claro, Marcelo, el coordinador, nuestro gran coordinador, de un hermoso corazón. Sí. Y dijo, no, yo me monto a Juan Carlos, un tipo de 1,94, yo no sé cuántos, debía pesar, no sé, 90 kilos. Y John dijo, me lo monto en hombros, que alguien cargue a Juan Sebastián, que Juan Sebastián es mucho más liviano, o era mucho más liviano en esa época. y entonces nos montaron en hombros de Johnny y de otro de los compañeros de la técnica, y entonces nosotros teníamos que simplemente como tratar de simular el movimiento del tronco, y tocó hacerlo varias veces porque se veía rarísimo hasta que lo logramos, pero eso fue una de las anécdotas en Las Aguas Mansas, que fue muy graciosa. Los retos del actor, las anécdotas, ese día a día que el público no conoce y que hoy estamos revelando un poco, además del tono tan particular de estas novelas escritas por Julio Jiménez, que tienen un tono particular, que es medio misterioso, que son textos muy exactos, y es un reto también adicional. Bueno, el personaje original de este que estás interpretando hoy lo hizo esta persona, tan importante para Colombia, pero tan importante para vos, Juan Sebastián. Mira la imagen. Don Luis Fernando Montoya. Wow. Tremendo actor. En mi concepto, y creo que en el concepto de muchos de mis compañeros, sí, uno de los grandes actores de la escena colombiana, que creció en el Teatro Popular de Bogotá bajo la batuta de Jorge Ali Triana. Pertenecía para mí a un trío que era absolutamente maravilloso, de actores de la misma generación, que eran Jorge Emilio Salazar, ¿sí?, Diego Álvarez y Luis Fernando Montoya. Tres actores del Teatro Popular de Bogotá, muy exitosos en televisión, grandes actores, muy comprometidos con su profesión, con vidas muy complejas, como suele suceder en estos avatares. Pero bueno, Luis Fernando, esta foto es tal vez de una de las experiencias más gratificantes en mi vida artística, y fue el montaje que hicimos en 2008, si mal no recuerdo, de una obra de teatro que es considerada como la obra de teatro más importante del siglo XX, que es La muerte de un agente viajero, de Arthur Miller, en la que Luis Fernando hacía magistralmente el personaje de Willy Loman, que es uno de los personajes más grandes a los que puede aspirar un actor. Y yo tuve el placer y el privilegio, bajo la dirección de Jorge Ali Triana, de hacer el personaje de Biff Loman, que era pues el hijo mayor de esta familia que tiene una historia también muy trágica. Perdón, Sandrita, que me meta yo un poquito. Dame un segundito, porque es que no quiero pasar por encima de Luis Fernando Montoya, porque me parece también un gran actor. ¿Cuál era su magia? ¿Qué era lo que tenía? Porque él no era de los que se iba a un rincón a prepararse. No, él como que lo tenía fresco, como que lo tenía natural, como que no hacía ningún esfuerzo por actuar, pero cuando abría la boca y te clavaba la mirada, aparecía un monstruo, en el buen sentido de la palabra, en escena, Juan Sebastián.
No, Marcelo, es una cosa que uno no es imposible describirlo con palabras, es una cosa que uno tiene que ver. Yo me acuerdo mucho, nosotros coincidimos viviendo en Nueva York, cuando todos estábamos tratando de hacer cosas allá, y yo me acuerdo que yo fui a verlo en el Puerto Rican Traveling Theater, era una obra para niños, y la verdad la obra era muy mala. La obra era muy mala, todo era muy malo, pero salía Luis Fernando haciendo de tortuga, y esto iluminaba el escenario. O sea, era un texto que era muy sencillo, que era una obra para niños, era una cosa sin mayores pretensiones, pero salía Luis Fernando y esto se convertía en un mundo de fantasía donde uno se metía inmediatamente en la historia y uno creía que él era una tortuga y uno se enamoraba del personaje. Y esto lo digo porque todo lo demás era así. O sea, todo lo que hacía Luis Fernando, uno ve cualquier cosa que hiciera Luis Fernando y esa profundidad, esas emociones que él lograba transmitir, tanto en teatro como en cine o en televisión, es algo icónico. Ojalá todos revisemos el trabajo de Luis Fernando, porque realmente es uno de los grandes actores de nuestra historia. Qué bonito hablas de tus compañeros, Juan Sebastián, y es que justamente ese valor te lo da a ti el ser un gran artista, porque un gran artista se apoya de sus compañeros, reconoce sus cualidades y aprende de ellas. Sabemos que también admirabas profundamente a este caballero que viene a continuación. Mira la foto. Bueno, don Héctor Ulloa. ¿Lo conociste? Lo vi varias veces en la que fue mi casa durante mucho tiempo, que fue RTI, donde hice tal vez, no sé, el 40% de la televisión que he hecho en mi vida. Y pues él era también de la casa de RTI, ahí lo vi en las oficinas varias veces. Nunca tuve el honor de conocerlo ni de trabajar con él, pero pues don Héctor Ulloa y su icónico personaje de Don Chinche pues pertenece a las vidas y a los corazones de todos los de mi generación. Eso era una cita semanal de esta comedia maravillosa dirigida por Pepe Sánchez, que era pues otro titán, fue otro titán. Y esto era yo creo que de las obras más grandes de la comedia costumbrista latinoamericana. ¿Quién no vibró con estos personajes de esta comedia que se presentaba todos los fines de semana? Y además en un momento en que además solamente había 2 canales acá en Colombia, no había todavía ni parabólica, ni televisión por cable, ni Netflix, ni nada de eso. Entonces yo creo que el rating de Don Chinche debía marcar en esa época, no sé, de 60 puntos. O sea, todos estábamos viendo Don Chinche a la misma hora en todo el territorio nacional. Y algo cortico antes de ir al suspenso, Juan Sebastián, la capacidad del señor Héctor Ulloa, porque también me lo encontré, en algún momento nos cruzamos, de no ser el Chinche en su vida real, tenía nada que ver, tipo pausado, tranquilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero se ponía esa chaqueta y esa corbata corta y aparecía este señor personificando a este Chinche que se nos robó el corazón. Vamos a seguir, ya llegó, ya lo vi, porque Juan Sebastián, seguimos justamente explorando en esos personajes que te han inspirado y han nutrido también tu carrera actoral. Mira la imagen que viene a continuación y nos cuentas, por favor, anécdotas sobre todo ese primer trabajo que tú tuviste al lado de este grande en las grandes ligas. Humberto Arango. Wow. Ojalá que las nuevas generaciones de compañeros, de actores y de actrices conozcan el trabajo de estos compañeros que fueron nuestra inspiración y nuestros mentores. Cuando yo empecé a trabajar en televisión en la década del 80, y pues Humberto era de los actores de carácter más importantes desde ese momento. Entre tantos otros que ya nos dejaron o que todavía nos acompañan, pero cuya situación de pronto no es la mejor, no solamente porque no han vuelto a trabajar y no trabajan hace mucho tiempo, sino porque muchos están pasando situaciones económicas muy, muy complejas, como fue el caso de Humberto también, que es otra de esas historias que termina no como quisiéramos y sobre todo no como se lo merecerían, después de haber aportado todo lo que aportaron para nuestra cultura, para nuestro entretenimiento, para la construcción de nuestra memoria colectiva. Hicieron un aporte invaluable y es importante y les agradezco mucho a ustedes que aprovechemos este espacio para recordar a algunos de ellos porque les debemos mucho.
Rapidito, Juan Sebastián, ¿cómo era el ambiente de una serie como Los pecados de Inés de Hinojosa, cargado de estos personajes, Humberto Arango, Amparo Grisales, Margarita Rosa, Kepa, Diego Álvarez? Estabas muy jovencito. ¿Cómo era ese día a día y artísticamente qué se vivía ahí en ese día a día del rodaje de Los pecados de Inés de Hinojosa? No, Marcelo, o sea, no te lo puedes imaginar. O sea, yo tenía 16 años, tal vez 16 años, y estaba trabajando con lo mejor de las artes escénicas en Colombia. Estaba todo el mundo, nómbralos, ¿no? Gustavo Angarita, Delfina Guido, todos, Kepa Muchastegui, todos estaban ahí. Y fueron tal vez unos 3 o 4 meses de producción muy intensa, de los cuales estuvimos viviendo gran parte del tiempo en Barichara. Y pues era con la dirección de arte de Rosario Lozano. Entonces era viajar al siglo XVI y ver todas estas, todo el vestuario, toda la utilería, el lenguaje, volver a ese castellano y tener esta historia maravillosa de Próspero Morales, que además fue un gran éxito. Fue una serie muy polémica, fue una miniserie. Esto que, si mal no recuerdo, fueron 7 episodios, cada episodio de 2 horas, y pues era una mega producción que se hizo antes de que la televisión fuera privada en Colombia. Esto era cuando teníamos el esquema de programadoras, y RTI siempre estuvo a la vanguardia con unas producciones maravillosas como esta. Pues bueno, para mí, yo lo considero como mi primer trabajo Grandes Ligas, porque era por compartir escena. Especialmente recuerdo con muchísimo cariño a Delfina Guido, con la que tuve que hacer muchísimas escenas y que me tuvo mucha paciencia y me enseñó mucho. Sandrita. Ahora quiero que mires la pantalla porque aparece esta bella y maravillosa dama. ¡Guau! Doña Samara de Córdoba. Uy, no. Esto merece un programa completo, esta mujer. Totalmente de acuerdo. Yo con ella sí tuve la oportunidad. Con Humberto Arango trabajamos en Los pecados de Inés de Hinojosa, y con Doña Samara, ella hizo un personaje bellísimo también en Las Aguas Mansas. Y ahí tuve la oportunidad de conocerla, y qué señora, qué cultura, qué calidez humana. Yo tenía una imagen de ella como una gran diva, como una persona que era muy difícil de acercarse a ella y establecer una relación con ella, pero fue muy cariñosa, muy querida por todo el elenco, y también otra de esas grandes leyendas de la televisión colombiana que vale la pena que le rindamos un homenaje y la recordemos permanentemente. A ella no le gustaba involucrarse emocionalmente con sus compañeros de trabajo, porque decía que sufría mucho después cuando se terminaba la novela y no los volvía a ver. Entonces ella ponía una especie de barrera inicial. No, a mí no me besen, no me hablen, pero a los 2 días se ablandaba otra vez y empezábamos a tomar del pelo y gozábamos, pero tenía, digamos, esa estrategia de mantener una distancia para no involucrarse y después no sufrir. Y si hablamos de mujeres actrices excéntricas, profundas, hermosas, esta mujer tiene que aparecer en pantalla. Juan Sebastián. Miren esa mujer, wow. Miren esa mujer. No. Y esa belleza física que tenía María Eugenia Dávila, multiplícala por 100 para entender su talento. En el cine, en el teatro, en la televisión, tenía también una profundidad, una capacidad de recrear esos personajes. Si la gente tiene la oportunidad, yo no sé si eso está en la plataforma de RTVC, tal vez, en RTVC Play, tal vez haya una película de Jorge Ali Triana que se llama Tiempo de Morir, que es protagonizada por María Eugenia Dávila y por Gustavo Angarita, basado en una historia de Gabriel García Márquez. Hombre, miren esa historia maravillosa. Y pues María Eugenia pues era la gran actriz, era la primera actriz de la escena colombiana durante décadas. Y pues también un final muy distinto al que se hubiera merecido una persona de su talento y de la importancia que tuvo en la historia de la televisión colombiana. Chicos, de verdad, estoy muy conmovido. Gracias por hacerle este homenaje a los que nos precedieron y a los que nos enseñaron. Y el homenaje se lo hacemos es porque tú has estado al lado de ellos, has aprendido y te has nutrido, como te lo he dicho
de estos compañeros y colegas. Bueno, eres un hombre que se mueve como pez en el agua en todos los escenarios, en televisión, en teatro y en cine. Y quiero saber de primera mano tú, que me digas con una frase qué significa para ti la televisión. Es la capacidad de contar unas historias que uno no conoce desde el principio y en las cuales a través del tiempo, además de un tiempo muy largo, bueno, era mucho más largo antes, cuando uno se demoraba un año entero haciendo una producción donde uno se compenetraba no solamente con la historia, sino, como lo decía Marcelo, con la familia de artistas con los que uno convivía más que con la familia de verdad durante todo ese tiempo. Entonces es como unos paréntesis de vida, como cambiar de vida durante un año. Wow. Para Juan Sebastián, ¿qué significa el teatro? Para mí el teatro es tal vez la experiencia más satisfactoria para un actor, porque poder tener el tiempo para poder estudiar una obra de teatro. Aquí no hay un arco de transformación, no hay una historia que se demore un año entero como pasa con la televisión, sino que es una historia que se cuenta en hora y media, 2 horas, que lo va a contar uno la misma historia todas las noches durante una temporada de meses. Que uno tiene todo el tiempo para ensayar con los compañeros y buscar la filigrana, el detalle de cada una de las escenas y de cada uno de los momentos, pero sobre todo tener esa experiencia que no existe en ningún otro ámbito, de poder tener al público frente a ti, de poder sentir cómo reacciona el público ante la historia y darse cuenta de cómo el público reacciona de una manera distinta cada noche. Son públicos distintos y esa adrenalina de estar en vivo, de tener esa interacción con el público, es algo que no tiene comparación. Eso para mí es el escenario ideal. Maravilloso. ¿Y el cine? El cine, digamos, tiene un poco de ambas. Tiene, digamos, la magia del audiovisual donde la cámara es fundamental en ayudar que el director diga hacia dónde tiene que poner el foco el público, ¿cierto? Si nos quiere llevar al plano detalle de los ojos, o si nos quiere hacer una escena de acción, etcétera. Tiene también pues unas condiciones, normalmente unas condiciones de preproducción más parecidas a las del teatro, en el sentido de que hay más tiempo para ensayar, ¿cierto? En condiciones ideales, y para poder hacer 1 o 2 escenas al día hasta que uno logre lo que realmente quiere para la película. Entonces tiene como un poquito la combinación de ambos espacios, tanto el teatro como la televisión, mucho más basado, porque el teatro es mucho más basado en la palabra, ¿no? Mientras que el cine es mucho más visual. Es bien interesante ver los guiones de películas como, no sé, como Terminator o como cualquiera de estas películas de acción, donde uno puede pasar páginas y páginas del guión y no hay un solo parlamento. Son puras secuencias de acción y sin embargo uno está metidísimo en la historia. Entonces, pero sin embargo, yo siempre aquí pirateo una frase de mi mentor, de Jorge Alitriana, que cuando le preguntan qué prefiere, si el teatro o la televisión, él dice que la televisión es como el periodismo y el teatro es como la poesía, haciendo la salvedad de que él ha leído excelente periodismo y pésima poesía. Entonces depende mucho del proyecto, ¿cierto? Entonces uno la puede pasar muy bien o muy mal en cualquiera de los 3 escenarios. Eso es así, pero con este muchacho que va a aparecer a continuación, siempre uno la pasa bien, porque es un tipo sobrio, tranquilo, muy profundo, pero aparentemente con un humor ligero, y quiere manifestarse hoy. Juan Sebastián, mira y escucha. ¿Qué hubo, su merced? Bueno, primero que todo, decirle que lo extraño mucho, que esta pandemia me tiene muy triste porque hace mucho tiempo no nos vemos, mucho tiempo no nos reunimos, no compartimos con usted, con Freda, con las chinas, con los amigos, y ese pedacito me tiene realmente bastante triste. Por lo demás, quiero decirle pues que lo admiro muchísimo, que es siempre un gran polo a tierra, un gran consejero, un gran maestro, de esos que no doran la píldora para nada para decir las cosas, cosa que me alegra, así soy yo también. Y nada, lo quiero mucho, y a todo el resto del parche de Bravísimo un saludo muy, muy grande. Mi Roberto,
Es mi hermano desde el año de 1984, cuando nos conocimos pues, estudiando en el mismo colegio, en el Rochester, acá en Bogotá. Al principio le tenía una envidia a la Macha porque antes de que él entrara al colegio yo era el único que salía en televisión o que había hecho una película, entonces yo era el artista del colegio. Pero llegó él que salía, pero además era guapísimo y salía todos los días en televisión en Pequeños Gigantes, entonces me desbancó. Al principio le tenía una envidia enorme, pero mi mejor amigo en ese momento, pues, y todavía uno de mis mejores amigos, también otro de mis hermanos, Alejandro Jaramillo, perdió el año y quedó con Roberto. Entonces no me quedó otra opción que empezar a parchar con este man. Y nos volvimos muy amigos, pues son casi 40 años de amistad. Y en su casa, su madre, doña Marta, que en paz descanse, fue como mi segunda madre. ¿Cuántas? O sea, yo pasé creo que la mitad de mi adolescencia metido en esa casa. Y con Roberto, como le decimos de cariño, Mabu, pues son los hermanos que uno tiene la oportunidad de escoger en la vida. Juan Sebastián, muchas gracias porque cada vez que estás aquí charlas con nosotros, inundas con tu buena energía, con tu sonrisa, pero también con ese propósito que has entendido de hacer cosas por los artistas, de asegurar su bienestar, de tener esos fondos a través de Actores Sociedad de Gestión. Gracias por tu arte, gracias por tu historia, gracias también por enseñarnos que te has adaptado a esta situación con tus hijas, has compartido más a través de tu podcast, en fin. Gracias infinitas. Esta es tu casa. Bienvenido siempre, Juan Sebastián. No, Marcelo, Sandra, para toda la gente que nos está viendo en esta mañana, pues les mando un abrazo muy grande, que espero que esta pandemia y esta cuarentena los haya tratado bien, que incluso ante las dificultades podamos aprender. De todo se puede aprender, y yo creo que la gran lección que nos trae esto es la flexibilidad, y que pues hay cosas que uno no puede controlar, y que a pesar de que haya cosas que uno no puede controlar, siempre se puede encontrar bienestar, y les deseo a todos que tengan mucho bienestar. Ahí está, bravísimo, Sandrita. Filosóficamente liberal también, y en la Conrad Lorenz. Besos y abrazos para ti, Juan Sebastián. Gracias por tu tiempo.